Vale, era para poner lo que estuviera también a la par en Facebook y yo creo que ya está, ya se ha conectado, con lo cual ya no hay ningún problema. En teoría sale ahí como que sí que está retransmitiendo. A ver, Vale, sí, sí pues, que está retransmitiendo, Carlos. vale, pues nada, suficiente. Pues muy bien, vamos a empezar, ¿no? Que ya Venga, es una dale. hora decente y así nos podemos ir a cenar y todas esas cosas que se hacen. que se suelen hacer los humanos a estas alturas del día. Bueno, la dinámica que llevamos siempre, ya sabéis que si queréis contactar o cualquier cosa, bueno, por las redes sociales, luego los que lo veáis en diferido, los que estéis en directo, me da igual en Facebook que en el otro sitio porque podemos ir contestando a la par, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de el ego, el tema de la dependencia, sumisión y la autenticidad. ¿Cómo lo llamamos, Cristina? El triángulo de la personalidad. El triángulo de la personalidad, Qué efectivamente. originales somos con los nombres. Sí. Y bueno, tenemos dos invitados que si los que habéis visto los carteles ya lo sabréis visualizado, pero ahora después os lo presentaremos tranquilamente. Vamos a hablar primero un poquito de todo esto. De todos modos, muy agradecido de que estéis aquí, ambos dos, Eva y Luis. Y ahora después os presentamos y así nos comentáis esa parte que, vamos, que yo creo que va a ser muy, muy interesante y podremos disfrutar todos un poquito, ¿vale? Bueno, empezamos hablando del ego. ¿Quién no tiene ego? ¿No? Sería la pregunta. ¿O quién cree que no tiene ego? ¿O tiene el ego más bajo, más subido, no? Bueno, el ego al fin y al cabo, a modo general, vamos a definirlo un poco por encima, es una identidad de nuestra propia construcción y carece de una realidad más allá del presente. Es decir, es como las creencias de lo que somos acerca de nuestra personalidad, de nuestros talentos, habilidades, y tenemos una estructura del ego que dicha construcción es más bien artificial. Es decir, el ego al final busca una imagen social acompañada de soberbia y, por supuesto, una falta de humildad. Siempre tenemos a vernos un poquito mejor de lo que quizás a lo mejor nos ven los demás. Freud hablaba respecto al ego, ¿no? Que era una representación de la realidad y la razón. Es quien controla las pulsaciones del ello y que intenta de algún modo satisfacer los deseos que de un modo es socialmente apropiado. O sea, siempre miramos fuera, si nos damos cuenta. Hemos cogido también otro autor como Eckhart Tolle que dice que vivimos pegado en exceso a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades y los códigos heredados, ya sea familiar, social, y que de esta forma da una dimensión falsa a lo que es el ego siendo una fuente realmente de sufrimiento, porque al final estamos luchando por mantenernos ahí en esa posición, en esa postura, ¿vale? Esto al final distorsiona y aleja un poco a la persona de conocerse a sí mismo, ¿no? Las personas que habitualmente viven dominadas por el ego están como engañadas. Uy, vale, ya. He silenciado uno por ahí. Nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se creen superiores o no ven esa realidad, ¿no?, que están viviendo. Es un error de pensamiento que intenta hacer una representación de cómo le gustaría ser, pero muchas veces nos prima de ver cómo es en realidad, ¿no? Sería un poco la parte activa y dinámica de nuestra personalidad que juega un papel fundamental en la creación de ese drama emocional en nuestras vidas. Por eso lo que hablábamos cuando comentamos esto del ego, es importante, esa imagen es necesaria, no estamos hablando de que sea... Espera, ya voy yo, ya voy. Uy. Es una parte necesaria, esa parte del ego. El problema que pasa es que es negativa cuando es excesivamente positiva o ambigua. Entonces aparecen los problemas, ¿no?, por decirlo así de alguna forma. ¿Por qué vengo a decir todo esto? Porque el ego hace que nos autoevaluemos más favorablemente de lo que hemos dicho, justificadamente objetivable, ¿no? Entonces, es cierto que todos tenemos esa parte de egoístas o de egocéntricos y que en cierta manera tenemos ese sesgo para vernos a nosotros mismos de una manera
¿cómo decirlo?, y más imparcial, ¿no? Entonces, esa manera de vernos demasiado positivo, que correspondería con ese ego y con ese egocentrismo, hay muchos estudios que demuestran que esto funciona así, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, el ego lo que nos propicia es que pensemos conscientemente en lo que hacemos, en lo que queremos y en cómo te van las cosas, pero siempre desde viendo lo que el exterior quiere de mí. Cuando estás absorto en algo que te gusta, respondes sin mucho pensamiento consciente, sin preocuparte de lo de fuera, del interés personal, el bienestar. Aquí tendríamos el ego muy bajito, porque estamos disfrutando de lo que hacemos y no estamos tan pendientes de lo que desde fuera ven de nosotros, piensan, opinan, ¿vale? Entonces, el ego realmente es una parte de lo que somos, todos tenemos, es una parte de nuestra autoimagen, pero también es una máscara social. Dicho todo esto, quería recalcar, para acabar de hablar del ego, es un poco esa forma de, por un lado, tenemos que es necesario, porque nos ayuda en nuestra autoimagen, todos tenemos aparte un poquito de egoísmo porque miramos por nosotros, pero el problema es cuando eso es, lo que hemos dicho antes, muy ambiguo o está mirado desde fuera. Comentado todo esto, Cristina, háblanos tú un poquito. A mí me gustaría añadir una frase que, bueno, cuando decidimos el tema me surgió esta frase y me gustó cómo me quedó, entonces me gustaría compartirla. A mí me gustaría decir que el ego nos hace interpretar un papel que nos convierte en figurantes de nuestra propia vida. Un disfraz cuyas costuras están hiladas con miedo y vacío. ¿Qué quiere decir? Que al final el ego es una proyección que hacemos de nosotros, ¿no? De nuestros deseos, de nuestros miedos, de ese vacío, pero no es real. Y el mantenernos en ese modo del ego, lo que nos lleva es cada vez a desconectar más de nosotros y a perdernos, porque realmente no estamos viendo cuál es nuestra necesidad real. A veces ese ego pues esconde un sentimiento de inferioridad. Entonces yo proyecto esa imagen de que soy segura, de que no tengo miedo, pero realmente detrás hay algo que si profundizamos y lo trabajamos no necesitaríamos esa máscara. Porque al final el ego no deja de ser eso, una máscara. Como dice Carlos, si hay alguien que dice que nunca ha tenido ego o que no lo ha sentido, a mí me gustaría conocerlo porque yo no me lo creo. Porque todos tenemos esa parte, ¿no?, de querer encajar, de sentirnos parte de algo y de vernos bien. Entonces, ese ego nos acompaña. El tema es si lo alimentamos o no lo alimentamos. Eso es lo importante. Pero luego también está... Sí, muy bien, no. Totalmente de acuerdo. Iba a cambiar ya de tema. Muy bien. Te va a decir que luego está en contrapunto esa parte de someterse, de no expresar, de reprimirse, ¿no? Esas personas que viven como un poco escondidas, ¿no? Que dicen a todo que sí, por no llevar la contraria, por no crear una discusión, por no entrar en polémica, por no hacerse visibles, ¿vale? A veces también cuesta el hacerse visible, ¿no? y presente. Y yo creo que eso también es el contrapunto, ¿no?, del ego. ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, dijéramos, el ego es más esa parte egoísta, pero luego está esa dependencia o esa vulnerabilidad, sumisión, porque al final lo que nos buscamos más fuera que dentro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos estas relaciones tan dañinas? Porque al final nos hacen daño porque no nos permiten ser nosotros mismos. Pues bueno, llega esa sumisión o esa dependencia. Entonces, a la hora de elegir, de hacer o de maniobrar, siempre no lo hacemos libremente. Siempre estamos pensando más en el exterior. Aunque uno sea más egoísta, en cierta manera tienen un punto en común, tanto el ego como esta sumisión. Y de las cuales, bueno, hay varias características que podríamos destacar, ¿no? Por un lado, la vulnerabilidad, ¿no? Esa dependencia emocional de otras personas para sentirnos protegidos o conformarse con lo que les den, ¿vale? Que todos o lo hemos hecho alguna vez o hemos visto o conocemos a alguien que en algún momento funciona así. ¿Qué más características dirías, Cristina?
Pues lo que he comentado, el evitar los conflictos, ¿no? No quieren entrar en una situación de conflicto, es como pasar desapercibido. Eso es. Evitar problemas, enfados, bien. Luego también no dar prioridad a tus necesidades. O sea, si yo complazco a los demás, lo que necesitan o quieren, yo tengo un rol secundario siempre. Al expresarme con amigos, familia, trabajo, por el miedo a qué piensan, si no será importante lo que digo, mis ideas, mis opiniones. Entonces, al final siempre es un segundo plano y acabo como cediendo siempre. ¿Y qué genera todo eso? Mucho sufrimiento, ¿no? Claro, somos gente, porque todos lo hemos vivido en algún momento, que todas esas situaciones que hemos vivido, ese sufrimiento está como más patente y eso es lo que nos hace mantenernos en ese segundo plano, ¿no? El no levantar la voz. Sería un poco a modo resumen, ¿no? Esa baja autoestima e inseguridad, ¿no? Que al final nos hace que nos hagamos, yo a veces le digo bicho bola, porque es encerrarte en tu caparazón, ¿no? Te encierras en ti mismo, evitas el contacto y te sientes muy vulnerable, ¿no? Y bueno, al final tanto una parte del ególatra, ¿no? De la personalidad como la que somete a la opinión y decisiones del entorno, tiene algo en común. ¿Qué es lo que tiene en común? Pues mira, tiene en común que ambos dependen de la opinión del exterior, ¿vale? Que lo has comentado tú antes, ¿no? Que están como muy pendientes de la respuesta del exterior. Quizá el ego es más hacia afuera, ¿no? Sería esa proyección que hago, ¿no? Estoy aquí, y el otro es el bicho bola que tú dices, pero en ambos dos la respuesta de nuestro entorno es muy importante. Y también existe una desconexión de nuestras propias emociones. Porque si yo estoy mirando fuera, no sé qué me pasa a mí. Me adapto siempre a lo de fuera. Pues dicho esto, el tercer punto que queríamos hablar del triángulo. La autenticidad. Yo preguntaría a los que están aquí, que qué es para ellos ser auténtico, ¿no? Que supongo que cada uno tendrá como su visión de lo que es ser auténtico. Seguro. No sé si alguien quiere hablar, puede, ¿eh? Sí, sí. Vale. Mira, ser uno mismo, dicen por aquí, en el chat. Vale. Ser uno mismo es una buena definición, resumida, pero bien. La espontaneidad cabe también. ¿Cómo termina? La espontaneidad. ¿Cabe? Sí. Sí, la espontaneidad, ser tal cual, han apuntado también por ahí. Sí, vale. Puede ser ser espontáneo es entra dentro de esa autenticidad, pero no siempre alguien espontáneo tiene que ser auténtico. Claro. Yo recuerdo que cuando comenté este tema me decían la peculiaridad. Y digo, bueno, puede ser una característica, pero no porque seas peculiar estás siendo auténtico. Puedes estar en esa parte del ego, ¿no? Con esa peculiaridad. Bueno, yo apunté aquí que se considera que la autenticidad es vivir de acuerdo con lo que realmente somos, sin engaños, sin presunciones, sin ego, obviamente, sin someterse. Pero vivimos en una sociedad que nos bombardea continuamente con muchísimos mensajes de cómo deberíamos ser, de ser la mejor versión de ti mismo, pero vístete así, la moda. Este año se lleva el rojo. Vale, si yo quiero ir de verde, no, es el rojo, tienes que encajar aquí. Y entonces, claro, crecemos desde pequeñitos con esa necesidad de buscar nuestro hueco, de ver dónde encajamos. Y entonces yo a estas personas que han comentado que la autenticidad es ser uno mismo, les preguntaría, ¿somos quien queremos ser? ¿O tal vez somos una proyección que lo que busca es sobrevivir en el mundo en el que estamos? Fíjate, me han contestado respecto a lo de antes también, que la autenticidad sería ser honesto con uno mismo en cuanto a lo que siente, que también es una buena definición. Muy buena definición. Aquí, mira, te acaban de contestar. Auténtico sería ser inocente, puro, transparente, sin ese orgullo que nos creamos por el entorno. Bueno, ¿cómo sabemos entonces una cosa u otra? Acláranos cosas, Cristina, porque me estás perdiendo.
Vale, a mí es que la pregunta esa de somos quien queremos ser, a mí me gusta mucho esa pregunta. Yo la hago mucho. Bueno, ¿eres quien quieres ser? ¿O realmente estás proyectando la imagen de dónde te gustaría encajar o dónde te sientes cómodo? A ver, para vivir esa autenticidad hace falta un trabajo personal. Hace falta profundizar en uno mismo, en nuestros procesos. Pero sobre todo hace falta, yo me he apuntado aquí, amar nuestra vulnerabilidad. Porque muchas veces pensamos que si yo me pongo roja cuando hablo delante de la cámara o soy nerviosa, eso es algo malo. Y no, eso forma parte de nuestra personalidad y es nuestra vulnerabilidad. Hay que amar esas vulnerabilidades, ¿no? Hay que estar, nosotros decimos en la educación emocional, la traducción sería estar conectado con lo que sentimos. Tengo que estar conectado con lo que hay detrás del proceso que estoy viviendo, ya sea esa imagen externa del ego o ese segundo plano de no querer mostrar y de someterme, ¿no? a lo que diga el entorno que estoy viviendo. Y luego encontrar ese equilibrio entre lo que siento y lo que pienso, que tú y yo lo hemos hablado en alguna reunión, que desde esa conexión. Y acorde a eso, expresarte y vivir tu vida. ¿Vale? ¿Quieres apuntar? Sí. Yo quería comentar. Me callo, Cristina, soy vulnerable por salir en cámara. Vale. Nada, sí que es cierto que al final ese equilibrio que tú dices muchas veces lo perdemos porque a veces nos dejamos arrastrar un poco por el entorno, por un poquito por no llevar la contra, por evitar el conflicto, a veces por soberbia o por ese ego, ¿no?, más pronunciado, que me hago el distinto, pero al final es ese equilibrio que muy bien comentabas entre lo que siento y lo que pienso, ¿no?, que hay que trasladarlo a ese día a día, ¿no?, como comentabas muy bien. Esa para mí es la clave y estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Claro, fíjate, al final ser auténtico significa desmarcarse de lo establecido, ¿vale? Y exponerse a la opinión del entorno. Entonces, si yo me desmarco de lo establecido, me expongo a la opinión del entorno, tengo que tener un trabajo personal, porque si no, estoy vendido, ¿vale? Entonces, sin esa confianza en uno mismo, sin ese trabajo personal, no voy a poder enfrentarme a las opiniones del exterior, ¿vale? Y luego siempre vamos a estar pensando qué habría sido si yo hubiera hecho. Por cierto, ¿cuánto daño hace el si yo hubiera o hubiese? Eso hace bastante daño. Entonces, si me permites, introduzco ya aquí a uno de nuestros invitados, porque yo ya tengo la pregunta preparada en la recámara. Voy a presentar a Luis, ¿vale? Que lo he conocido hoy, pero bueno, hola Luis. Encantado. Hablando de ser auténtico y de desmarcarse de lo establecido, cuando Carlos propuso que participaras en la reunión, a mí me surgió una pregunta, porque claro, lo común es que los niños cuando son pequeños tengan que practicar algún deporte, fútbol, balonmano, tal, y yo no sé a qué edad empezó tu pasión por la música, ahora nos cuentas el instrumento que tocas y todo esto. ¿Cómo fue el, no, yo no quiero esto, o además de esto quiero dedicarme a la música, o esta es mi pasión? ¿Cómo viviste en este momento? Pues lo curioso es que a mí nunca me han interesado los deportes, ya sea, es que no sé por qué, no me llaman nada la atención. Ni el tenis, ni el fútbol, ni siquiera atletismo. Bueno, a lo mejor atletismo un poco, venga, sí, pero no me llama la atención. Y luego a veces discuto porque mi padre es un forofo, vamos, de toda la vida, del Barça, ¿no? Que bueno, entonces a veces discuto y digo, pero ¿cómo te puede, cómo es que, porque además salen unas emociones ahí, a la gente se llenan de rabia o a veces lloran porque su equipo ha ganado, ha perdido, tal, y digo, ¿cómo te puede salir todo eso de una cosa tan simple, ¿verdad? Tan simple. Entonces, pero yo sí que he hecho muchos años natación, eso sí. Lo que pasa es que la música siempre me ha llamado, porque yo antes de conocer pues todo el trabajo, ¿no?, pues que ha desarrollado Jaume, sí que tenía una sensibilidad, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha llamado siempre
de todo, de cualquier cosa, sea pues literatura o pintura, lo que fuera. A mí lo que me ha llamado siempre es la música, porque a lo mejor en mi casa se ha escuchado de todo, pues grupos de estos buenos, que si Pink Floyd o Queen o que si incluso Metallica, AC/DC, vamos, de esto hay una variedad, ¿no? Y también se ha escuchado música clásica. Y a mí lo que ha conectado mucho siempre ha sido la música clásica. Sí, sí. Entonces, por eso, pues, y luego el violín, claro. El violín, porque como suena, tiene una parte que es muy, muy bonita, muy íntima, tiene un sonido que es, a mí siempre me ha, no sé, me ha hecho sentir muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento? Pues no hubo tanto problema porque ya había un músico en mi familia. Ya, vamos, que y además siendo de Alicante, pues aquí tenemos, tanto en Valencia, Alicante, Castellón, pues tenemos la tradición de las bandas. O sea que no es desconocido, ¿no? Para la gente. Entonces, eso fue bien, fue bastante bien. Es verdad que en el colegio, por el hecho de no jugar al fútbol, sí que era más difícil a lo mejor encontrar amigos o lo que fuese, o a una afinidad, porque yo he notado cuando era pequeño que no había mucha gente que tuviese o esa afinidad, esa sensibilidad, y sí que es verdad que era difícil la cuestión de las amistades y todo esto. Sí, sí. No sé si aclara un poco lo que me has dicho. Sí, 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 sí. Sí. A ver, ¿cómo lo vivías tú? Si en algún momento te has sentido diferente o descolocado. Sí, sí, esa parte ha estado, claro, esa parte ha estado y sobre todo más cuando ya empecé a, ¿cómo decirte?, a consolidarme un poco con esa personalidad. Quiero decir, cuando era pequeño, pues más o menos yo lo que notaba, y luego eso es una cosa que a lo mejor incluso tendré que trabajar un poco, notaba que como que estaba más o menos desapercibido, ¿sabes? Y luego ya cuando fui adolescente sí que ya mostraba más mi sensibilidad, mostraba más cómo era, pues porque simplemente salía, yo no hacía ningún esfuerzo. Además, hablaba mucho de música porque era cuando ya empezaba ya a interesarme todo y claro, eso es una cosa un poco friki porque a nadie le interesaba. O sea, incluso yo recuerdo a lo mejor llegar, porque me ponía música, los cascos para ir al colegio y llegar y decir a una amiga o lo que fuese, escucha esto y tal. Pero, ¿qué estás escuchando? Y, porque, bueno, en fin, estaba tan entusiasmado que lo que quería era compartirlo. Lo que quería era compartirlo. Sí, sí. Pero sí que hubo una desconexión. En ese sentido, sí, 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 claro, claro. Pero fíjate, la autenticidad, Carlos, que yo creo de la que estamos hablando es, tengo esa sensibilidad que es de la que tú hablas, Luis, y siento que lo que quiero es dedicarme a la música o enfocarme hacia la música, y tu camino sigue por ahí. Sí, sí, sí. Entonces la autenticidad va un poco, de la que hablamos, va un poco por ahí, ¿no? En hacer lo que uno siente y hacer que tu potencial se desarrolle donde de verdad te hace feliz. Y luego lo que yo veo que un poco que tiene la autenticidad, o sea, la gente intenta ser auténtico, ¿no? Intenta, pues ahora más que esto de las experiencias de vida. La gente, pues esto, les encanta tener una experiencia de estas así, perdón que diga, casi orgásmica. Esto le encanta, porque allí en Estados Unidos les encanta este tipo de cosas, ¿no? Pues tiene que ser todo, vamos, como si no nos hemos comido una fuente de gambón y tal, hemos almorzado con champán, es que no hemos hecho nada, ¿sabes? Entonces, te digo esto, ay, no sé por qué te estoy diciendo esto, no sé por qué te digo esto. Hablabas de la autenticidad. Sí, ibas a la autenticidad, sí, que al final la gente quiere ser auténtico. Claro, claro, y lo viven esto de auténtico, que ha vivido esto, ha vivido lo otro, y mira que soy tan auténtico y todo ahí a lo bestia, ¿no? Y al final yo digo esto porque al final la autenticidad es un poco lo que, pues el trabajo que hacéis y que hacemos después de esto de limpiar el cristal poco a poco, cosas sencillas, cosas que no son grandes cosas, tomarse un café y disfrutarlo, eso forma parte de esa autenticidad. No hace falta irse aquí a la Conchinchina, ¿sabes? No, mira, o es que me he tirado al mar desde 7 metros de altura y he vencido mis miedos. Mira qué auténtico, qué autenticidad todo. Y no, para mí auténtico es eso, ir
no sé, ir haciendo este trabajo, profundizando. Claro, Y estar a lo conectado mejor si he contigo tenido, al final. claro, claro, si he tenido un conflicto con mi madre y porque a lo mejor me dejó solo y yo eso se ha quedado ahí, pues ir trabajándolo y eso es autenticidad, no sé, es un poco lo que vivo. Y al final es de esa parte es lo que se nutre el violín, porque pues yo practico y sabes la estructura, pero al final esa parte que luego la gente engancha es precisamente eso, porque esa parte de lo que decís, no es el ego, la sumisión, ¿no? Esa parte más íntima, más vulnerable, pero luego hay que también trabajar desde esa vulnerabilidad. Claro. Fíjate, pensaba que Luis nunca diría nada de esto, pero sí, lo ha dicho al final. Porque yo lo he escuchado tocar el violín y la verdad es que es una maravilla y transmite un poco esa parte suya dentro. Entonces, bueno, una de las partes que habíamos pensado en esa autenticidad era contar contigo por esa parte, ¿no? que transmite. Y bueno, y muchas gracias por esto, ¿vale? No te retires, vamos a pasar con Eva y ahora después te haré una preguntita, ¿vale? Bueno, Eva, Eva Cantero es nuestra otra invitada, fundadora de Cross y bueno, podría decir muchas cosas, muchas maravillas de ella, pero voy a dejar que hable, que yo soy muy pesado y así que nos explique ella un poco, pero, como soy así de pesado, voy a decir una frase así que se la he leído a ella, no sé si es ella la autora, pero me gustó. Diseña tus sueños y ve cada día coloreándolos. La auténtica magia es aquella que nos hace sentir las personas que brillan desde dentro. Y bueno, Eva, muchas gracias y te doy paso. Muchas gracias a todos, Carlos. Y gracias por usar la frase, sí, esa es de cosecha propia. Ese es mi momento de inspiración. No, pero eso está bien, esa inspiración. Por eso te digo que me gusta esa autenticidad. Todo tuyo. Bueno, pues habéis tocado un tema muy interesante. ¿Cómo entender la autenticidad? Yo creo que si nos cogemos, ¿no? Yo creo que habéis hecho ahí una introducción maravillosa y al final yo creo que es, bueno, pues precisamente el creer y pelear, ¿no? Por tus sueños y pasiones, ¿no? Y sobre todo, pues por lo que uno cree. Yo creo que la autenticidad se contagia. Mi vida ha estado dedicada durante 20 años al mundo de las personas, hasta que hace casi 3, pues decidí salirme del caminito andado, salir y dejar mi carrera, lo que habría sido pues mi zona de confort, ¿no? Porque era dejarme llevar en aquello que era conocido y montar precisamente pues mi propia compañía, mi propia empresa, mi propio proyecto basado en la autenticidad. O sea que ha marcado, para mí, ha sido mi punto de inflexión. ¿Y por qué decido, ¿no? Salirme del camino? Hay una teoría que a mí me encanta, que seguro la conocéis, y si no, os invito a seguirla, que es la teoría de los puntos, ¿no? Y es que como nunca podemos conectar los puntos hacia adelante, pero sí lo podemos conectar hacia detrás, ¿no? Pues si yo analizo cómo hoy estoy aquí y he ido a atreverme a desafiarme a mí misma, es porque hubo personas auténticas que fueron puntos de inflexión en mi vida y que me permitieron y me dieron la fuerza a atreverme a desafiarme pues en un momento vital donde a lo mejor no era cómodo desafiarse, ¿no? Con tus cargas y tus obligaciones. Y por eso digo que la autenticidad se contagia, porque tengo la suerte de haber estado siempre rodeada de gente muy auténtica. Yo además creo que la autenticidad tiene grandes dosis de pasión. Yo estaba oyendo a Luis y es que me lo imagino con su violín, con ese flow, ¿no? Que además, seguro que lo tiene, y es: me olvido del mundo, me olvido de comer, me olvido de todo y soy yo y mi violín y la música que nos conecta, ¿no? Por lo tanto, pasión
y amor por lo que haces, yo creo que es lo que proyecta realmente el que suenes de verdad. Para mí esa es la autenticidad, sonar de verdad. Y esto se va nutriendo y se retroalimenta constantemente, ¿no? Yo creo que la gente auténtica es esa gente que, independientemente del arquetipo personal que tengan, porque esto es maravilloso, el mundo está lleno de perfiles distintos, ¿no? Eso es lo chulo, no tener siempre el mismo patrón. Y es muy rico. Yo siempre lo comparo con el método Avenger. No sé si seguís a los Avengers, ¿no? Los superhéroes que siguen los niños. Y es maravilloso tener todos, ¿no? Los Avengers contigo, todas las gemas, porque cada uno pues tiene su poder maravilloso desde pequeñitos, ¿no? Luis descubrió ahí un poder chulo, pero todos tenemos uno. Es lo del el famoso talento que decimos, y el talento pues no entiende ni de géneros, ni de edades, ni de religiones. El talento es talento y es ese superpoder que nos hace ser pues un pequeño superhéroe en aquellos donde nosotros tenemos el flow. Y eso para mí es lo que es y suena de verdad y suena auténtico. Mira, aprovechando, Eva, nos han dicho por ahí, qué lindo eso que hablas de la conexión, Eva. A mí me está pasando eso ahora, que estoy haciendo arte en miniatura. Por lo que hablamos de la autenticidad, que se puede manifestar de mil maneras, ¿no? Al final, no es seguir un patrón, o sí, porque ser auténtico no es tampoco ir contra nada, es simplemente ser tú en cada momento. Y como muy bien has dicho, esa pasión, esas ganas, ese disfrute, ese punto que como también has comentado de Luis, que se olvida de todo y está tocando y está sintiendo. Y bueno, y como muy bien has dicho en la frase, ¿no? Dibuja tus sueños y ve cada día coloreándolos, ¿no? Me parece genial. Y bueno, si no tienes nada más que añadir, de todo corazón daros las gracias a ambos y cuéntame cosas, Eva, si quieres, y si no, suficiente. Bueno, yo solamente creo que invitaría a todo el mundo. El ser auténtico tiene también su contrapartida, ¿no? O sea, cuanto más auténtico es, uno tiene que sufrir mucho en la vida y eso está muy bien, es el dolor emocional y eso también es importante. Yo siempre digo que las cicatrices bienvenidas sean, ¿no? Porque al final tienes que atreverte en determinados momentos a tomar decisiones para sentirte bien contigo misma. Habéis hablado del ego, yo hablo muchísimo de este tema del ego. Hoy en día, además, que se habla tantísimo de cambiar las nuevas formas de trabajar, que se habla tanto de los modelos colaborativos, yo digo que es el mundo que hay que pasar del ego al ecosistema, ¿no? Del ego al ecosistema. Eso está muy chulo. Pero aún así, si el ego lo entendemos como el yo creo que sí que tenemos que querernos por encima de todo a nosotros mismos. Yo creo que Cristina ha dado ahí unas grandes pinceladas. Yo creo que para hacer felices a los demás, tenemos que querernos por encima de todos nosotros mismos, ¿no? Y esto que realmente empieza a ser cómo se conforma nuestra personalidad, pues es tan importante, ¿no? Toda la educación que damos a nuestros niños, el cariño y el afecto de los que les tenemos que llenar, es lo que va conformando poquito a poco. Pero aún así, la vida, eso no nos va a librar de sufrir y de pasar por momentos difíciles. Pero eso es lo que te hace cada día más auténtico. Es decir, el pasar por momentos donde uno pues acaba sufriendo y acaba teniendo que tomar decisiones difíciles o tiene que acabar, ¿no?, atreviéndose a hacer cosas, también te hace muy fuerte y sobre todo te hace en determinado momento, cuando uno se va haciendo cada vez más mayor, por eso también las canas son maravillosas, a saber aquello que te suma y aquello que no te suma, ¿no? Y esto es importante también determinarlo. Y no sentirte mal porque lo que no te sume lo quieras apartar de tu vida. Yo creo que eso también es una decisión importante y valiente. Yo me he sumado a proyectos siempre por aquellas personas que los iban a liderar. Y me he bajado de proyectos por algunas personas que me lideraban.
Para mí esto ha sido determinante también en mi vida. Creo que mi vida está llena de puntos que han hecho que en determinados momentos tuviera que sacar fuerzas y sobre todo hacerme valiente con aquello en lo que yo creía, sobre todo viniendo del mundo de las personas, donde siempre he tenido que ser, ¿no?, representativa en este sentido de cara al resto de personas y empleados de las empresas, pues de ese sentimiento de verdad. Por lo tanto, yo creo que hay que invitar a todo el mundo a hacer aquello que le enamora, que le seduce y sobre todo lo que le permite tener un flow maravilloso, un fluir y un no parar. Yo creo que esto es importante, el siempre pararnos a pensar y decir si estoy que me aburro soberanamente o estoy que me va a dar un ataque porque no controlo lo que hago, ¿no? El flow, el famoso fluir, es cuando se produce un equilibrio perfecto entre esa habilidad que tiene Luis y ese desafío que le produce el violín. Pues como esto, todo, el montañero que sube a la montaña o la bailarina que baila maravillosamente bien. Y nada más, que nos llenemos de autenticidad, ¿no?, a raudales, a montones y a mogollón. Sí, sí, además de verdad. Nada, insisto, muchas gracias. Un placer teneros a ambos y además pienso que hemos sido afortunados, ¿no?, por poder escucharos y que compartáis un poquito. Yo lo poco que conozco, el contacto que he podido tener tanto con uno como con otra, la verdad es que me parece fabuloso lo que hacéis, cómo lo hacéis y yo, bueno, hablándolo con mi compañera Cristina, vimos que encajabais en el perfil que queríamos remarcar o comentar, de esa autenticidad, de ese valorar dónde estáis, qué sois, y perseguir esos sueños, ¿no? Me ha gustado la frase esa de colorear, ¿no?, cada día. Una cosita más, ¿no, Cristina? Sí, preguntarles a ver si nos quieren recomendar algún libro que haya significado para ellos o que les apetezca recomendar en este momento. Siempre preguntamos a ambos invitados, uno o dos invitados, algún libro. Si queréis comentar algo, Eva. Bueno, yo por seguir un poco con lo mismo en lo que creo, bueno, hay dos libros que también yo me dedico a esto, por lo tanto todo lo que sea para mí inspirar en la forma de conocernos y en la forma de colaborar, cooperar o gestionar nuestra vida o gestionar a otros cuando te toca por responsabilidad. Hay dos libros que para mí han marcado mucho la tendencia que yo sigo en la línea, sobre todo de lo que trabajo, que es acompañar a muchos profesionales en temas también de liderazgo, ¿no? Uno es un nombre que lo dejaremos ahí en el chat porque prácticamente es innombrable, que es la teoría del flow o del fluir de Mihaly, que me parece maravillosa y que está genial que todos podamos profundizar en ella. Y luego hay uno que me encanta, que también tiene mucho que ver y que es un gran gurú del mundo de las personas, de Simon Sinek, y es: los líderes comen siempre al final. Y también me encanta porque habla muchísimo de lo importante que es conectar, que lo importante es, y está ahí basado además, o inspirado muchas veces en algo que te parecía totalmente contrario, que es la disciplina militar, ¿no? Y es increíble, porque precisamente es esto, ¿no?, que en rango mayor nunca comen antes que los del rango menor. Y tiene mucho que ver con el cariño y los ejemplos los tiene, ¿no?, oye, cómo uno es capaz de dar su vida por otros. Pues no tiene nada que ver con esto, porque Simon Sinek se dedica precisamente a inspirar a otros en temas de liderazgo, pero habla de algo que a mí me recicla, que son los químicos naturales, y que también tiene mucho que ver con la autenticidad, ¿no? Químicos naturales, que son estas sustancias u hormonas que nos producen el hacer o el amar y sentir, ¿no? Y eso es yo me lo invento, como soy muy de inventar palabras. Yo creo que tenemos que ser muy hacedores, muy doers en inglés,
que usamos mucho por desgracia, pero es una forma, es el lenguaje común, ¿no? A nivel mundo, a nivel planeta, y tenemos que ser como muy amantes, muy lovers, ¿no? Así que metámosle sustancias doers y sustancias lovers para hacer un mundo mejor, ¿no? Así que yo recomendaría estos 2 libros que me han encantado y que te inspiran desde otros universos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y Luis? Pues mira, me gustaría recomendar 2 también. El Adelante. primero, porque a mí me gusta barrer para adentro, porque vamos, esto tiene que ser compartido, ¿no? Con todo el mundo, con cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces es 2 equipajes para un solo viaje, de Jaume Campos, que bueno, puede ser entendido como para parejas, pero no, en realidad al final es 2 equipajes, será la parte adulta, la parte mental, racional, etcétera, y la parte del niño, la parte emocional, ¿no? Y cómo, no sé, cómo hacer ese viaje, ¿no? Con estas 2 partes, cómo hacer que se entiendan, que hay un diálogo, ¿no? Eso es lo bonito. Y otro librito que quería recomendar también, de un escritor alemán que se llama Hermann Hesse, se llama Siddhartha, porque es un librito que no es muy largo y está bien, tiene enjundia, está chulo. No va sobre Buda, va sobre, porque el Buda se llamaba Siddhartha, pero no va sobre él. Y es una historia que es muy delicada, está muy bien hilada todo, de un muchacho que empieza le interesa lo que es la meditación, etcétera, ¿no? En aquellas épocas pues yo qué sé, siglo I o lo que fuese, y luego va la cosa desarrollándose y es interesante. Sí. Muy bien. Pues Tomamos nota. nada, muchas gracias. Con esto, por hoy suficiente. Gracias a todos por asistir. Luis y Eva, un placer. Y cualquier pregunta o tal que os pueda surgir, preguntad en redes y bueno, intentaremos contestar, ¿vale? Que paséis felices fiestas todos. Feliz Navidad a todos y gracias Eva, gracias Luis. Gracias Bueno. a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós.